Antes de empezar con el tema de hoy, vamos a repasar un poquito el tema de elucidación estructural, que es muy importante porque nos permite descubrir cómo son las estructuras químicas. El fundamento de las técnicas en realidad es que uno perturba la molécula con un determinado tipo de energía, justamente para poner en evidencia las propiedades físicas de la molécula y a través de esas propiedades físicas de la molécula poder determinar la estructura. O sea que la molécula responde, generalmente absorbiendo esa energía, y eso se visualiza en un espectro que es característico. Entonces, el esquema del fundamento es que nosotros estimulamos la muestra con una fuente de energía. Esa fuente de energía generalmente es radiación electromagnética, es la más común, pero también en estas técnicas está estimularla con una corriente de electrones. Entre las que se usan la radiación electromagnética está la UV visible, que provoca saltos, cambios a nivel electrónico de la molécula, la zona del infrarrojo, que provoca cambios vibracionales en la molécula, y la zona del espectro de resonancia magnética nuclear, que provoca cambios de spin en el núcleo. Y bueno, los que usan la corriente de electrones, la espectrometría de masas. Y la información analítica generalmente es el espectro característico que nosotros analizamos para determinar cuál es la estructura de la molécula. ¿Cómo se utiliza cada técnica? Ya la vieron a UV visible con Maru. Es simplemente para saber si hay conjugación de electrones pi, que pueden ser en dienos, polienos o cetonas alfa, beta insaturadas. En el infrarrojo, para saber qué tipo de grupos funcionales están presentes en una molécula orgánica. La resonancia magnética nuclear nos permite estudiar o determinar la estructura carbonada, o sea, de carbono e hidrógeno presente en la molécula. Y el espectro de masa nos permite determinar el tamaño de la molécula, cuál es el peso molecular y algunas otras información que dependen de cuáles son los lugares donde las moléculas son más débiles energéticamente y se rompen. Eso lo vamos a ver en su momento. Para seguir con el repaso, vamos a repasar un poquito REM, a partir de saber absorción UV visible, que ya lo vimos varias veces. Sabemos que en la absorción UV visible la señal es la absorción y nosotros podemos tener un espectro si variamos la longitud de la onda. Es importante tener en cuenta que cuando uno dibuja un espectro con esta estructura, o sea, donde pone absorbancia en el eje Y y longitud de onda en el eje de X, lo que está pasando en el eje de X es que hacia allá aumenta la longitud de onda, pero disminuye la energía y disminuye la frecuencia. O sea, que hay otra variable que es importante, que es el denominado un número de onda, que es la inversa de la longitud de onda. O sea que, y varía igual que la energía. O sea que si aumenta la longitud de onda hacia la derecha en este espectro, la energía, la frecuencia y el número de onda aumentan al revés. Y eso es muy importante porque eso es lo que nos va a dar muchas pautas en el estudio de las estructuras, el estudio en realidad el análisis de los espectros para poder descubrir la estructura de las moléculas. Entonces, tener esto bien claro en el espectro es muy importante. Otra cosa que viene con Maru el lunes son las correlaciones estructurales. Correlaciones estructurales tienen que ver con qué. Sabiendo que la absorción de energía de REM, no importa de la zona del espectro que sea, puede ser visible, puede ser infrarrojo. Cuando hay absorción de radiación, sigue la ley de Lambert-Eaton, ¿sí? Donde sabemos que la absorbancia es igual al épsilon, o sea, el coeficiente de extinción molar, por el paso óptico por la concentración. El épsilon, o sea, la magnitud del épsilon, las características de ese épsilon, que ya vimos que cambia con la longitud de onda, dependen del cromóforo, ¿sí? De la molécula. O sea, es el cromóforo, como vieron con Maru también, es la parte de la molécula que tiene
que es responsable de la absorción de la radiación. O sea, es el que absorbe los fotones, la parte de la molécula que absorbe los fotones. Pero también están los auxócromos que, si bien no absorben, no es la parte de la molécula responsable de la absorción, sin embargo, afecta de manera muy íntima a esa absorción. Por ejemplo, esta sería una cetona alfa, beta, insaturada, ¿sí? Este sería la parte de la molécula responsable de la absorción, el cromóforo. Y todo esto afecta a la absorción, pero de una manera simplemente por el entorno químico que genera. Entonces, ¿cómo se ve de manifiesto eso en un espectro de absorción molecular UV visible? Bueno, en un espectro de absorción molecular UV visible, o sea, donde vemos que graficamos absorbancia en función de la longitud de onda, si el cromóforo es el responsable de la absorción, el auxócromo va a modificar el pico de la longitud de onda máxima en función de las características del auxócromo. Por ejemplo, hay auxócromos que producen cambios o corrimientos batocrómicos, o sea, corrimientos hacia longitudes de ondas mayores, que significan menores energías, menores frecuencias, menores números de ondas, o pueden provocar corrimientos ipsocrómicos, o sea, hacia zonas de menor energía, de menor longitud de onda, mayor energía, mayor frecuencia. Eso provoca un auxócromo. Pero los auxócromos también pueden provocar otro tipo de cambios en la absorción sin modificar la posición de la lambda máxima, que es aumentar o disminuir el épsilon. Si lo aumenta, se dice que se produjo un corrimiento hipercrómico, y si lo disminuye el épsilon, se dice que se produjo un corrimiento hipocrómico. Este tipo de corrimientos no son tan importantes. Como vieron en las reglas de Woodward-Fieser, los que más provocan corrimientos son los de tipo batocrómico. En realidad ni siquiera ipsocrómicos son importantes. En general, todos los corrimientos son hacia lambdas máximas, mayores, hacia menores posiciones energéticas o menores diferencias energéticas entre los estados fundamental y excitado. Teniendo esto en mente, entonces vamos a ver la espectroscopia infrarroja. Solo para que nos ubiquemos con el esquemita que venimos trabajando desde el principio de año, estamos acá. O sea, estamos en la zona del infrarrojo, que provoca cambios en la configuración de la frecuencia de la molécula. O sea, estiramientos de los enlaces, estiramientos de los enlaces, de los puntos de unión entre dos átomos. O sea que la absorción en el infrarrojo se debe a transiciones entre estados de energía vibracionales y, como por supuesto, siempre se suman las rotacionales, pues son menores. O sea que estamos hablando de que nunca un electrón va a cambiar de estado. Cuando estamos en la zona del infrarrojo, los electrones no se ven modificados. No hay cambio en la energía electrónica. Solo se producen cambios vibracionales. O sea, puede pasar la molécula a absorber fotones, pero solo para provocar cambios vibracionales. Por eso es que esta técnica sirve solo para moléculas, no sirve para átomos que no tienen estos estados energéticos. Recuerden que los átomos solo tienen energía electrónica, mientras que las moléculas tienen energía electrónica, vibracional y rotacional. Una molécula puede absorber energía de fotones en el rango del infrarrojo solamente si se puede producir un cambio en el momento dipolar de la molécula durante un movimiento rotacional y vibracional, y cuando la frecuencia del fotón coincide con la frecuencia de vibración natural de la molécula. Acá es importante que tengan en cuenta que las uniones entre los átomos no son uniones que son estáticas. Los átomos se están moviendo todo el tiempo, o sea, vibra todo el tiempo. Solamente estarían quietos eventualmente en el cero absoluto, en el 0 Kelvin. Esa sería una situación de quietud.
pero a las temperaturas normales de la vida, todos los átomos se mueven, todos los átomos vibran, aún en los sólidos. Entonces, para que para que la molécula absorba el fotón, el fotón tiene que tener la misma resonancia, o sea, tiene que tener la misma frecuencia, o entrar en resonancia con la frecuencia natural del movimiento de la molécula. Entonces, de ahí viene el concepto de cuáles son las moléculas que son activas y las moléculas que no son activas en el infrarrojo. Para que haya una molécula activa en el infrarrojo tiene que haber un momento dipolar. O sea, tiene que haber una distribución de cargas negativas en una parte digamos, este es un modelo teórico que utiliza el concepto de resorte en la unión entre dos átomos. Si estos dos átomos no hay momento dipolar, o sea, si no hay una densidad de carga positiva sobre uno de los átomos y una densidad de carga negativa sobre otro de los átomos, no se va a producir absorción en el infrarrojo. O sea que para que se produzca absorción en el infrarrojo tiene que haber un momento dipolar. Y cuando el fotón llega, ¿qué hace? Produce un estiramiento del enlace. Esta molécula es una molécula activa porque es asimétrica. O sea, generalmente uno se da cuenta de si hay momentos dipolares cuando las moléculas son asimétricas. Asimétricas significan que es un átomo unido a un átomo que tiene otra electronegatividad. Van a ser inactivas aquellas moléculas que sean simétricas. Por eso todas las homonucleares diatómicas, por ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, que son átomos que se unen a átomos de exactamente la misma electronegatividad, son moléculas simétricas, por lo tanto no hay momento dipolar. Entonces, estas moléculas no van a absorber fotones en la región del infrarrojo. Cuando un fotón llega a una molécula, un fotón de la zona del infrarrojo llega a una molécula poliatómica, pueden producirse tensiones o flexiones. Una tensión es un estiramiento, ¿sí? El estiramiento puede ser simétrico, o sea que se estiran frente a se estiran los dos átomos, o asimétrico, donde cuando se contrae, se estira. Mientras que los movimientos de flexión son movimientos más rotacionales, o sea, este sería un movimiento de este átomo hacia allá y de este átomo hacia allá, o de torsión fuera del plano, o sea, este sería para allá y este hacia allá. En simétrico y asimétrico cuando lo hacen en el mismo sentido. Cuando la frecuencia de las coincide, o sea, es resonante con la frecuencia de la vibración, la radiación es absorbida, entonces se produce una absorción, ¿sí? Entonces ahí, cuando se absorbe, el enlace se estira o se flexiona. ¿Qué significa que la frecuencia del fotón sea resonante? Tiene que estar en resonancia con la onda de la frecuencia natural de vibración de la molécula, entonces se produce la absorción. En cambio, si no son resonantes, o sea, se anulan, entonces no hay absorción. Esto es importante porque hay ciertas reglas para después ver en qué zona se van a absorber los átomos. Un espectro de infrarrojo se ve de esta forma, o sea, hay un eje Y y un eje X. Si se fijan, en el eje Y está la transmitancia, el porcentaje de transmitancia, no es la absorbancia. Y en el eje X no es la longitud de onda, es el número de onda. Es el número de onda, pero crece al revés, hacia allá. El número de onda, ¿se acuerdan? Era 1 sobre lambda. ¿Tá? O sea que si el número de onda crece hacia allá, la longitud de onda crece hacia allá. Esto, como es porcentaje de transmitancia, si se acuerdan, la absorbancia era el logaritmo de 1 sobre transmitancia. O sea que cuando acá hay un mínimo, cuando hay un mínimo de porcentaje de transmitancia, es una absorbancia máxima. Mientras que cuando hay un
máximo de transmitancia, o sea, cerca del 100% de transmitancia, quiere decir que no se absorbe casi nada, es un mínimo de absorbancia, ¿sí? O sea, acá, si se estuviera transmitiendo, si la transmitancia fuera, por ejemplo, qué sé yo, un 5%, ¿qué es lo que significa? Que de 100 fotones que llegan, solo salen 5, o sea, hay 95 fotones que se están absorbiendo. Mientras que acá, si estuviéramos diciendo que hay un 95, por ejemplo, por ciento de transmitancia, ¿qué significa? Que de cada 100 fotones que llegan, salen 95, o sea que solo se están absorbiendo un 5% de fotones. Eso más o menos sería lo que significa. Entonces, es importante acá tener en cuenta que los picos se ven al revés, que en un espectro donde acá gráfico absorbancia. Otra cosa que es importante en este espectro es entender que la energía aumenta en el mismo sentido que aumenta el número de ondas, mientras que la longitud de onda aumenta al revés. O sea, hacia allá tenemos más longitud de onda. Recuerden que el número de onda entonces era 1 sobre lambda, ¿sí? Que aumenta de la misma forma que la energía y que la frecuencia. Y esta zona entre 500 centímetros a la menos 1 y 4000 centímetros a la menos 1 es la zona del infrarrojo medio, como eso se denomina. Y este es el espectro de infrarrojo del propanol, del 1-propanol. Entonces, la absorción en el IR depende de los tipos de átomos involucrados, o sea, implicados en el enlace, esos son los cromóforos, el entorno del químico alrededor de ese enlace, esos serían los auxócromos, y de la cantidad de enlaces o la concentración de enlaces presentes. Eso me daría la relación con la concentración a través de cómo es una absorción molecular a través de la ley de Lambert-Eaton. Igual que en la absorción molecular en la zona UV visible. O sea, cuando hay absorción molecular, se cumple la ley de Lambert-Eaton. Punto. Entonces, esta técnica no solo permite el análisis cualitativo de determinar o establecer cuál es la estructura química de una molécula, sino que también permite el análisis cuantitativo. Bien, cromóforos. Los cromóforos que absorben radiación en el infrarrojo son justamente los distintos grupos funcionales de una molécula orgánica. Y cada grupo funcional absorbe en una zona diferente del espectro, una lambda máxima distinta. Hay un modelo teórico que sirve para explicarlo, que es el que dijimos recién, que es el de considerar los átomos como si fueran dos esferas de una determinada masa, unidas por un resorte, que es el enlace. Es importante acá tener en cuenta que los enlaces simples obviamente van a oponer menos resistencia al estiramiento que los enlaces dobles o que los enlaces triples. O sea, un enlace simple va a ser más fácil estirar que un enlace doble porque hace más fuerza, tiene más fuerza que se opone al estiramiento y que un enlace triple. ¿Está? Los enlaces cortos y fuertes necesitan mayor energía para poder estirarlos. Mientras que en el caso del tamaño o el peso de los átomos, porque como dijimos que el modelo son esferas unidas a través de un enlace, esas esferas pueden ser pequeñitas, o sea, de una masa muy pequeña, o grandes cuando la masa del átomo es grande, es pesada. Acá esto tiene que ver con la vibración natural de un átomo, de una molécula, el estado de vibración natural de una molécula. Recuerden que el fotón tiene que coincidir con la energía o con la frecuencia de vibración natural de la molécula. O sea, acá hay que tener en cuenta que cuando yo tengo una esfera chiquitita, como la del hidrógeno, o sea, con un átomo muy, muy liviano como el hidrógeno, es tan liviano que vibra a una frecuencia muy, muy alta, porque es muy fácil, se mueve mucho. Se mueve mucho justamente porque tiene una masa pequeña. Al tener una masa pequeña, naturalmente se mueve mucho más que un átomo de bromo, que un átomo más pesado. Los átomos más pesados se mueven mucho más lento. Entonces yo necesito dar un fotón de mucho más frecuencia para
se necesita un fotón con la frecuencia, al ser la frecuencia de vibración natural del hidrógeno mayor que la de los átomos más pesados, entonces necesito darle un fotón, una energía de fotón más alta que la de los átomos más pesados, ¿sí? Pero eso tiene que ver con la energía de vibración natural de la molécula, ¿sí? Y eso a veces es un concepto que cuesta entender porque pareciera que fuera al revés de lo que uno naturalmente tiende a pensar. Entonces, átomos livianos vibran a mayor frecuencia que átomos pesados. Por eso necesitan fotones de mayor energía para poder estirarlos. Y en esta técnica, las correlaciones entre la frecuencia y la estructura son muchísimo más útiles que en UV visible, que lo que vieron con Marul. O sea, es mucho más, es una técnica que da mucho más, es potencialmente más, tiene mayor capacidad para dar información sobre las estructuras de las moléculas. Entonces, es importante tener en cuenta que si yo voy a identificar un compuesto orgánico a partir de un espectro infrarrojo, voy a necesitar llevarlo a cabo a través de un proceso que es en 2 etapas, por lo menos. Aunque la más importante y la que nosotros vamos a utilizar es la primera solamente. La primera etapa es determinar los grupos funcionales examinando las frecuencias de grupo. Se le llama frecuencias de grupo el efecto de los cromóforos, nada más. Y es estudiar la zona del espectro correspondiente a la que va desde 1500 centímetros la menos 1 hasta 4000. La segunda etapa, que nosotros no la vamos a utilizar, es estudiar el resto del espectro, o sea, el que está por debajo de 1500 centímetros a la menos 1, que esa zona del espectro se denomina zona de huella dactilar. La zona de huella dactilar es la que se ve afectada por los auxócromos, o sea, es la que es influida por el entorno químico. Entonces, tenemos 2 procesos. La zona de frecuencias de grupo, que está afectada por los cromóforos, y la zona de huella dactilar, que está afectada por los auxócromos. Si lo vemos en el espectro, este sería el límite. De acá para allá es la zona de frecuencias de grupo. De acá para allá es la zona de huella dactilar. Esta es la zona que depende de los tipos atómicos, o sea, de los cromóforos, y esta es la zona que depende del entorno químico, o sea, de los auxócromos. Nosotros vamos a trabajar en esta zona nada más, ¿sí? ¿Cómo se produce la correlación con las estructuras y los espectros? A partir de las posiciones de ciertas absorciones específicas. Es importante tener en cuenta acá que vamos a dividir en realidad a todo el espectro infrarrojo en 4 regiones, donde las 3 primeras regiones son las que nosotros vamos a utilizar, porque la cuarta es la región de huellas dactilares que es la zona que se ve afectada por auxócromos y que no vamos a utilizar. La región de frecuencias de grupo, que vamos a dividir en 3, la vamos a dividir en una región que va de 2500 a 4000 centímetros a la menos 1, que es donde se producen las absorciones de todos los compuestos que tienen hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno es al ser el más livianito, todos los enlaces que tengan hidrógeno van a absorber fotones en la zona de mayor energía del espectro, que es la zona de 2500 a 4000. En la región que va de 2500 a 2000 es la zona donde se producen estiramientos de todos los enlaces triples, ¿sí? Que son los más fuertes o los que necesitan más energía para ser estirados. En la zona que va de 1500 a 2000 están todas las absorciones de los enlaces dobles, todos los dobles. O sea que por debajo de los 1500, o sea, la zona de huella dactilar, también ahí están todos los enlaces simples que no vamos a ver o que no vamos a utilizar para el análisis espectral. Entonces, si nosotros tenemos acá el espectro, la zona que va entre 1500 y 2000 es la zona de dobles enlaces, entre 2000 y 2500 la zona de los triples, y entre 2500 y 4000
la zona de los enlaces con hidrógeno. Todas son vibraciones de tensión. Las vibraciones de flexión no las vamos a ver tampoco. O sea, vamos a utilizar la técnica, pero en un nivel muy básico, no en un nivel avanzado. Para un nivel avanzado deberían hacer un posgrado después. Por ahora nos quedamos con el nivel básico, como para que tengan una idea. Vamos a ver ahora entonces las frecuencias de absorción más típicas. Acá estamos hablando de la tensión en este enlace, carbono-hidrógeno. ¿Sí? La tensión del enlace carbono-hidrógeno se ve afectada por el cromóforo, por los auxócromos también. ¿Sí? O sea, los auxócromos que están alrededor de ese enlace, o sea, los que están más cerquita. Cuando el átomo de carbono que está al lado de ese hidrógeno tiene todos enlaces simples, más o menos la absorción se produce entre 2800 y 3000, es bien fuerte y es bien intensa. Ahora, si el carbono que está al lado está unido por un doble enlace a otro carbono, necesita más energía para estirarlo. A este enlace, siempre estamos hablando de este enlace, o sea, del enlace carbono-hidrógeno, ¿sí? O sea, no estamos hablando de este enlace, sino de este enlace. Pero ¿qué pasa? Este enlace se ve afectado por qué tipo de enlace tenga el vecino, que es el carbono que forma parte de ese cromóforo. Necesita mayor energía, se produce un pico mediano, a veces está oculto detrás de otras bandas. Y cuando el carbono que está que forma parte del enlace carbono-hidrógeno está unido por un triple enlace terminal, entonces necesito todavía más energía, fuerte e intensa. En el caso del enlace OH, o sea, del cromóforo de oxidrilo, depende de si es alcohol o si es ácido. Si es alcohol, aparece entre 3300 y 3600 centímetros a la menos 1, y si es de ácido, entre 2500 y 3500 a la menos 1. Pero lo importante es que es un pico siempre ancho, muy muy ancho, característico. El enlace de los grupos amina, o sea, del enlace nitrógeno-hidrógeno, depende si es amina primaria, secundaria o imina. La amina primaria absorbe entre 3500 y 3400 y se ve un pico bastante ancho, no tanto como el oxidrilo, pero bastante ancho, con dos picos. En cambio, la amina secundaria también absorbe más o menos entre 3300 y 3500, pero con un solo pico. Uno suele diferenciar las aminas primarias de las secundarias por cómo termina cuando es primaria termina en dos picos, cuando es secundaria termina en un solo pico. Y una imina, o sea, cuando el nitrógeno está unido a un doble enlace a otro átomo, necesito bastante energía y es mediana la absorción. El enlace carbono-carbono dijimos que está en la zona de huella dactilar, no importa esa zona. Ahora, si es doble o triple enlace, depende de si está aislado, conjugado o aromático en el caso del enlace doble, porque si está aislado, necesita más energía que cuando está conjugado. Y menos todavía si es aromático. O sea, la conjugación, o sea, la aromaticidad, disminuye la cantidad de la frecuencia o la energía del fotón que va a ser absorbido. Y cuando se trata de un triple enlace, primero tiene que ser terminal. ¿Qué significa que esté terminal? Que no puede estar en el medio de la molécula, porque si está en el medio de la molécula se forma una molécula simétrica. Y cuando hay simetría, es inactiva en el infrarrojo. O sea, no hay un momento dipolar alrededor de ese enlace. ¿Sí? O sea, que tiene que estar, y la única forma de verlo es que esté bien en un extremo. Absorbe entre 2100 y 2260 centímetros a la menos 1, en una absorción moderada o débil. El carbono-oxígeno, o el carbonilo, así que es un doble enlace de carbonilo, depende mucho, sí es una absorción que depende mucho del entorno. O sea, si es cetona, absorbe entre 1690 y 1715.
Si es aldehído, entre 1705 y 1730, o sea, necesita un poquito más de energía para los aldehídos. Los ésteres también absorben más o menos 1700. Los ácidos, perdón, alrededor de 1700, los ésteres alrededor de 1700. Y las amidas 1640, 1680, son un poquito menos energía. Lo importante es que la absorción de carbono siempre está alrededor de los 1700. Y también es bien, eh, es bien característico. La conjugación baja el número de ondas, o sea, aumenta la energía absorbida. Y los enlaces de carbono o nitrógeno, si es ni simple, no está en zona de huella dactilar, no lo vamos a usar. Y bueno, y si es doble, en la zona de los dobles enlaces, y si es triple, en la zona de los triples enlaces con bandas intensas. Pero la verdad es que esto se entiende mejor cuando usamos ejemplos para esto. Por ejemplo, veamos el caso del espectro del ácido etanoico. Primero veamos la estructura química del ácido etanoico. Acá es importante tener en cuenta que los hidrógenos siempre, al ser tan livianitos, son los que más energía absorben. O sea que estamos en la zona de 3500 a 4000 centímetros a la menos 1. Tenemos un doble enlace. O sea, ¿cuál es? En función de los enlaces que tiene, tenemos un carbonilo que absorbe más o menos alrededor de 1700. Tenemos, bueno, el carbono, oxígeno, a veces todos los enlaces simples, salvo el de hidrógeno, no, zona de huella dactilar no lo vamos a usar. Ahora, el OH sí, porque el oxidrilo absorbe una zona de frecuencia de grupo. O sea que tengo que tener un pico ancho e intenso entre 2500 y 3500. Y el carbono hidrógeno también, pero no es ancho. Entonces, este es el espectro del ácido etanoico, ¿sí? Acá se ve la banda de absorción del oxidrilo, que es bien ancha. Esto que se ve acá es la banda de absorción del carbono hidrógeno. Está como solapada con la del OH, porque toda esta zona entre 2500 y los 4000 es la zona de las uniones con hidrógeno. Entonces acá está escondida el carbono hidrógeno. Esta es la banda del carbonilo que está en la zona de los enlaces dobles. Eso sería el caso del etanoico. En el caso del etanol tenemos el oxidrilo y el carbono hidrógeno nada más. O sea, todo lo demás está en zona de huella dactilar. O sea, esta es su huella dactilar, OH bien ancho e intenso, CH que es zona de frecuencia de grupo. O sea que tenemos el OH, las zonas bien anchas, típico del OH, y acá también medio solapado el carbono hidrógeno. El etanoato de etilo que tengo un doble enlace y tengo carbono hidrógeno nada más, o sea, acá no hay OH, entonces no tengo que tener nada ancho, ningún pico ancho en la zona de frecuencia por encima de entre los 3000 y los 4000. Bueno, entonces tengo el doble enlace, el carbonilo típico 1700, alrededor de 1700, esto es huella dactilar, y el carbono hidrógeno entre 2800 y 3000. Acá se ve en la zona de los enlaces con hidrógeno que no está un pico ancho porque solamente tengo carbono y hidrógeno, y este pico es típico del carbonilo en la zona de los dobles enlaces. Las cetonas, bueno, acá tengo de nuevo pico de carbonilo alrededor de 1700 y los carbonos y hidrógenos entre los 2800 y los 3000. O sea, acá tengo el carbono y hidrógeno que está bastante, tiene una intensidad bastante baja, y el pico de carbonilo en la zona de los dobles enlaces. El 2-hidroxipropanoico, acá sí tengo el carbonilo, el oxidrilo, tengo dos oxidrilos para colmo, y carbono y hidrógeno. Esos son los más importantes. El oxidrilo que va a ser bien ancho,
el carbonilo que va a estar en la zona de dobles enlaces y los carbono y hidrógeno que van a estar en las zonas de los enlaces con hidrógeno. Carbonilo alrededor de 1700, carbono y hidrógeno entre 2500 y 3500 y el oxidrilo ancho entre 2500 y 3500. Ahí se ve el oxidrilo ancho metido solapado los carbono y hidrógenos que son distintos, por eso hay como dos picos, y el pico de carbonilo en la zona de dobles enlaces. El aminobutano, que es una amina primaria, tenemos NH y CH, nada más, es lo único que hay. Así que lo único que vamos a tener es por arriba de los 3500. De 2800 y 3000 el carbono y hidrógeno, y entre 3500 y 3400 el NH. O sea que la amina, como es primaria, termina en dos picos, es lo que habíamos visto antes. Las aminas primarias terminan en dos picos y necesita un poquito más de energía que carbono y hidrógeno. El resto no hay nada que se pueda aplicar. ¿Para qué se usan las zonas de huella dactilar? La zona de huella dactilar, en realidad, que es muy dependiente del entorno químico, sirve para isómeros, o sea, compuestos que tienen exactamente los mismos grupos funcionales, pero que son distintos. Por ejemplo, la diferencia entre el 2-propanol y el 1-propanol, y el 2-propanol, que en la zona de frecuencias de grupo no va a haber diferencia, porque voy a tener el ancho del oxidilo y el carbono e hidrógeno, ¿sí? O sea, en la zona de frecuencias de grupo no hay diferencia. Donde hay mucha diferencia es en la zona de huella dactilar. Este es el 1-propanol y este es el 2-propanol. O sea, ahí es donde se ven las diferencias. Entonces, ¿qué es lo que yo hago normalmente? Bueno, si yo tuviera que resolver un problema donde tengo estos dos, necesitaría los dos patrones, necesitaría hacer el infrarrojo de los dos y compararlo con el patrón para ver cuál es cuál, nada más. Pero no para hacer otro tipo de correlación estructural. ¿Cuáles serían los aspectos metodológicos de la espectroscopía infrarroja? O sea, cuáles son los equipos que necesitamos y cómo se trabaja en el laboratorio. Primero, ese sería el esquema del espectrofotómetro. Esto está más difícil de ver, pero esta sería la fuente de radiación. La fuente de radiación de la zona del infrarrojo, que para eso se necesita una lámpara de nicromo, o sea, una aleación de níquel y cromo que tiene la lámpara. La lámpara es policromática en toda la zona del infrarrojo y no se filtra, o sea, toda la radiación policromática llega a los dos compartimientos donde está una celda de referencia que tiene blanco o solvente, no es solvente, ya vamos a ver, pero no tiene nada, y la celda que contiene la muestra. Eso es para que compare de manera permanente la absorción con el blanco. Pero llegan a las dos radiación policromática. Después hay un espejo que lo que va a ir haciendo es que llegue a la zona de detectores un rato la celda, un rato la muestra, un rato la celda, un rato la muestra. Se va girando, va cambiando, entonces para irla midiendo juntas. Después se coloca el monocromador. Es parecido al espectrofotómetro de óptica inversa. El monocromador, la luz se hace monocromática después. Eso llega a un detector que después hace un registro del espectro. Ese sería el esquema del espectrofotómetro de infrarrojo. Es bastante, bueno, hay un dibujo, hay una foto de un espectro, nosotros no tenemos en la facultad, mandamos las muestras a otros centros para que nos las analicen como lo necesitan. Bien, ¿cuáles son los factores que afectan al espectro infrarrojo? Primero, el estado físico de la muestra. No es lo mismo que la muestra sea un gas, un líquido o un sólido. Cuanto más, por ejemplo, el problema de las moléculas de los gases es que tienen muchos movimientos rotacionales y poca interacción entre las moléculas. El problema de los líquidos es que hay movimientos rotacionales y muchas interacciones inter e intramoleculares. Por eso el estado ideal
para medir en el infrarrojo es el estado sólido. O sea que las muestras estén en estado sólido porque no hay movimientos rotacionales, hay solo movimientos vibracionales que vibran en un estado cristalino sólido. Por lo tanto, yo tengo que preparar la muestra sólida. O sea que no la puedo llevar a una solución. En este caso yo voy a tener que trabajar con la muestra sólida. Así que tiene que tener una preparación. Y hay que evitar la contaminación ambiental con gases que tienen momento dipolar. Porque esos gases que tienen momento dipolar son activos en el infrarrojo y van a absorber radiación. Un ejemplo es el vapor de agua y el otro ejemplo es el dióxido de carbono. Son dos, y los dos están en abundancia en el ambiente del laboratorio. Entonces, como la muestra tiene que ser sólida, se prepara, se hace una pastilla, un comprimido, usando como solvente sólido el bromuro de potasio, que tiene que estar seco, muy muy seco, sin agua, en polvo y puro, muy muy puro. Más o menos se mezcla en una proporción 1:10, o sea, se pone una parte de muestra problema y 10 partes de bromuro de potasio. Se tritura bien, se mezcla bien y se prensa para comprimir, y después de prensado eso se obtiene como una pastilla y esa pastilla se coloca en la celda de la muestra para medir. O sea que mezclo una parte de la muestra en 10 partes de bromuro de potasio, presiono con la prensa, aquí hay una prensa manual, se puede hacer una comprimidora también, pero esto sirve, y sale un comprimido que es la pastilla que se pone en el equipo, en el compartimiento de la celda. O sea que yo necesito un montón de instrumentos para poder preparar la muestra sólida.